Muy bien. Entonces, pues vamos a empezar porque... bueno, pues antes que nada, muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti. Sí, ¿sí se ve o acá? No, es que sí se puede probar. Sí, se ve todo bien. Todo el reflejo van a hacer, pues más que nada platicar, ¿no? Sí. Entonces, pues nos llamó la atención este tema, pues porque muchas veces hemos hecho de todo, hemos ido a 28 terapias y hemos hecho 40 cosas diferentes y nunca se nos ocurre que algo de lo que nos puede estar bloqueando es nuestro mismo nombre. Ajá. Que resulta que siempre he tenido problemas con mi mamá y nomás no me puedo llevar con ella y ya la constelé y ya hice 20 cosas y no me resulta. Y por ahí hay un secretillo que resulta que mi papá me escogió el nombre de una ex. Ah, sí, puede ser. Y entonces eso no lo sabe ni mi mamá, por supuesto. Pero entonces voy a hacer su adoración, y ahí va a estar la rivalidad escondida. Y pues mi mamá no me puede ver porque se ¿no? Okay. Entonces, cositas así que dices, bueno, ¿qué onda? Y yo bien feliz le puse, ayer platicábamos, le puse a mi hijo como mi papá, o le puse como su abuelo, y resulta que, pues ahí se provocan un poco de conflictos, ¿no? O si, por ejemplo, se me ocurrió ponerle un nombre de un personaje famoso, pues entonces le pongo la rayita muy alta, o sea, el tapiz muy alto a mi hijo, porque pues imagínate, tiene que llegar a ser como Julio César. Entonces menos que eso no está permitido para él, ¿no? O para mí, ¿no? Dependiendo. Entonces, esa es la importancia de nuestro nombre. Entonces, desde la terapia de la biodescodificación, tenemos que ver todo. Puede ser un síntoma físico, puede ser un síntoma que de repente me llega dinero pero me lo gasto y no me luce. Todo eso es un síntoma, no nada más un dolor de cabeza o un dolor crónico de panza o agruras. Ajá. Entonces todo es leíble y descodificable. ¿Qué es esto de descodificable? Cada una de nosotros tenemos un código con el que nacemos. Se llama aquí proyecto sentido. Cuando mis papás me traen a la vida, me traen para algo. O sea, así como el foco lo hicieron para que alumbre una habitación, lo puedo usar de macetita, ¿no? A ver, hay veces que le quitan no sé qué y le ponen florecitas. Pero esa no es la función de un foco. La función de un foco es dar luz, ¿sí? Librar de la oscuridad. Entonces, si yo como bebé tengo una misión, entonces difícilmente me puedo desprender de ella. Y a lo mejor mi mamá ya ni se acuerda por qué me trajo, pero yo lo tengo como muy marcado porque viene en mi programa. Entonces, desde esta terapia, lo que vamos a hacer es descubrir ese código, esa programación, para darse cuenta de cuál es. Si quiero, me conviene, la acepto y fluyo. Pero si no la quiero aceptar porque no me conviene, porque mi mamá ya se fue y yo sigo con la misión, ¿no? Entonces, desprenderme de esa misión y poder fluir. Bueno, entonces vamos a entrar en materia del nombre y si quieren después platicamos un poquito más de la vida. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿de quién es ese nombre? ¿De quién es mi nombre?
nombre. ¿Sabemos la historia de por qué me pusieron así? Sí. ¿Sí? Ok. Y les cuento que es la historia oficial. A salir. Puede ser la verdad verdadera o puede ser La verdad. La oficial. la oficial, exactamente. O también lo que yo me he contado de lo que a mí me contaron. Ajá. Entonces, la importancia del nombre es que si nombro, luego existo. Ajá. Si yo tengo un nombre, tengo una personalidad, un ser. Ajá. Se va interiorizando, me van llamando de alguna manera desde pequeñita y entonces yo voy interiorizando que así es para mí, o sea, soy Laura, ¿sí? Y entonces ya, es conmigo, no es con mi hermana, no es con mi papá, es para mí. Ajá. Y entonces yo cuando quiero darle vida a algo, le doy un nombre. Un nombre, si tengo un negocio, si tengo una mascota, le tengo que dar un nombre para que exista, y a la hora de que le doy ese nombre, al mismo tiempo le doy un significado. Entonces, el nombre, ¿qué es el nombre? El nombre es, si lo vemos románticamente, el nombre es un mantra, es un sonido que en labios míos o de otras personas significa algo, provoca cierta vibración que llega a mí o que por medio de él llego a los demás. Ajá. Y entonces es una palabra mágica usada para producir encantos. Entonces, si yo estoy en la secundaria y de repente oigo el nombre del niño que más me gusta, hasta mariposita siento en la panza, aunque ni siquiera se avecine por ahí, pero yo, reacciono. Bueno, también cuando ya no estoy en la secundaria, ¿verdad? El primer regalo hecho al recién nacido. Es un paquetito, porque no solamente es el nombrecito, sino viene con todo el paquetito. ¿Se acuerdan de la Bella Durmiente? Que cuando la nombran, las haditas le regalan los dones de la belleza y de no sé qué tanto. Entonces, así, cuando nos ponen el nombre, es todo un ritual incluso, ¿no? Hasta se festeja y se hace la comida y los padrinos, porque es todo un acontecimiento. Te están reconociendo ante el clan, ante los demás clanes, y te están otorgando determinadas cosas, regalitos a veces no muy lindos. Entonces, los nombres son palabras que por su repetición constante originan vibraciones que producen determinados efectos ocultos, como veíamos hace rato del nombre del amado, ¿no? También cuando me mencionan a la persona que me cae gordísima, hasta siento, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos, el nombre consolida una individualidad. Yo soy Laura, yo soy, y me nombro. Tocas la puerta y ¿quién? Yo. ¿Quién es yo? Laura. Soy yo, tiene toda una connotación alrededor. Entonces es una individualidad que el ego afirma: yo soy de esta manera. Y vengo de esta familia y como de reconocerlo. Entonces, nuestro nombre no es dado dentro de un proyecto inconsciente. Aparentemente escogí ese nombre porque me gustó, o porque suena bonito, o porque, de mamá o de papá. Pero ese nombre nace con nosotros, nace con nuestro sentido de vida.
con ese proyecto sentido nace el nombre, aunque se dé el caso que nazca el bebé y ay, ¿cómo le voy a poner? Ya viene gestándote también ese nombre. Y nosotros creemos que nos lo da mi papá, o nos lo da mi mamá, o mi abuelo, o por el nombre de no sé quién. Pero realmente lo da el clan. Ese nombre lo da el clan por varios motivos. Entonces a mí se me ocurrió que se llamara Inocencio. Pues sí, porque hay una serie de acontecimientos en mi familia donde fueron culpados esos ancestros de cosas que no hicieron. Entonces yo necesito a alguien que reafirme que todos ellos son inocentes. También con eso damos sentido a nuestra existencia. Entonces no es lo mismo tratar con Maximiliano que con Inocencia. Entonces, desde ahí ya da sentido a la existencia, ¿no? Entonces, el apego a esa identidad que yo tengo es muy importante, porque entonces estoy aceptando la misión. Estoy aceptando la misión de mis padres y del clan. Si yo odio mi nombre, entonces no estoy aceptando esa misión. Ojo, y no es que esté mal que no la acepte, se vale no aceptarla, porque hay determinadas misiones. No sé si alguien por aquí se llama Rosario. Entonces, ¿qué significa un rosario? ¿No? ¿Qué significa un rosario? ¿Para qué lo uso? Para los misterios de Cristo, de lo que ha para sufrido, para venerar a alabar. Pero también ahí te pide que con eso, el sacrificio, los pecados, te libra de pecados, te carga la cruz, o sea, tiene significados. Lo importante es esto, recuerden todo esto al final. Ajá. Entonces, el significado de por sí que tiene mi nombre, o para qué me lo dieron, puede empoderar. Es un deseo de hacer emerger a alguien también, alguien que perdimos en el clan. Entonces, si yo adoraba y amaba a mi abuela y resulta que me dejó cuando era chiquita, pues a lo mejor a mi primera hija le pongo como ella, porque necesito ese vínculo, ¿no? O yo ni siquiera sabía y le pongo como el verdadero amor de mi abuelo, y yo no tenía ni la más remota idea. Y resulta que mi hija es la adoración de mi papá, ¿no? Entonces, el inconsciente hace emerger todas esas cosas. Entonces, la conciencia de los problemas antiguos sale en los nombres de los hijos. Ajá. Y entonces son cosas transgeneracionales olvidadas, que ahí van resurgiendo. Entonces, la psique infantil, si yo todo el tiempo le estoy repitiendo la misma palabra, pues entonces tal y como hace un cachorro, acaba por entender así. Ajá. Yo tenía un problema porque yo me llamo Laura Elena, y cuando entré a la primaria, la maestra se le ocurrió decirme Elena, y aparte yo ni siquiera era Laura, en mi familia me decían Lulú. Entonces, ¿quién era Laura? ¿Quién era Elena? Pues quién sabe, ¿no? Entonces cada vez que me pasaban lista, pues yo no contestaba. Y entonces me ponían un chorro de faltas, y qué bueno que fue en la primaria y no en la secundaria, porque si no mi mamá me hubiera dicho dónde te fuiste, ¿no? Entonces, el niño se identifica con ese sonido y entonces lo hace propio. Ajá, termina incorporándolo a su existencia. Como si fuera un órgano, una víscera más, yo soy Laura. En muchos casos, el nombre se desliza el deseo
familiar de algún antepasado renazca, y a veces no es tan inconsciente, sino le ponen el mismo nombre del abuelo, del papá y del bisabuelo. Ajá. O de repente, antes se usaba, que esto está muy pues, bizarro, que se moría un hijito y al siguiente le ponía el mismo nombre, Sí. ¿no? Y entonces, pues para reponérmelo. Entonces, imagínense, no soy yo, sino mi hermano, el original. Sí. Y tengo que cargar con la misión de los dos, la mía y la de mi. Entonces, viendo algunos ejemplos, volvemos al que decíamos, que el primogénito recibe el mismo nombre de su padre, de su abuelo, de su bisabuelo, porque es que tiene que ser Francisco Rodríguez, ¿no? Y todos. Y pobre de ti, y si de repente mi Francisco solo tiene niñas, pues entonces le voy a poner Francis o le voy a poner Francisca, pues porque no puedo cortar eso, imagínate, ¿no? Y entonces, si es mujer, si recibe la mujer un nombre masculinizado, sobre todo en esos casos, siendo la primogénita o que ya fue la última y no salió el niño, entonces le ponen el nombre y entonces ahí ya viene implícito. Cuando somos mujeres y tenemos un nombre masculinizado, ya viene el rechazo, la no aceptación de que está a mi género, exacto, a mi género. Entonces, desde ahí ya comienzo a tener problemas, porque comienza una lucha constante de que las mujeres somos poderosas, que las mujeres sí sabemos, que las mujeres, porque aunque sea muy velado, te tengo que masculinizar para aceptarte, ¿no? Mi deseo es que hubiera sido hombre. Porque bueno, si ya lo vemos por otro lado, el clan es el que decide si soy hombre o si soy mujer. Entonces, porque eso me va a servir. A lo mejor si yo, Francisca empoderada, termino con muchas de las creencias o de los tabús. El problema es que siempre tengo que estar luchando porque tengo que ser ingeniera, porque tengo que ser fuerte, porque tengo que llevar el negocio familiar, tengo que luchar el doble para ser mejor que mi hermano. Okay. O para cubrir las expectativas que me han impuesto. Imagínate, el nombre familiar en mí y soy mujer. Cuando le damos el nombre, le damos toda la historia también. Entonces, si mi bisabuelo Francisco fue pues un terrateniente y fue, pues qué padre, pero también por ahí que tanto era pues muy rudo, muy enojón o muy severo. Tenemos cosas positivas y cosas negativas. Entonces, el saber la historia del primerito que tuvo el nombre, porque si ya viene de muchas generaciones, ¿quién fue el primer Francisco de hasta arriba? Y que tuvo que ser tan fuerte o tan amado o tan algo para que el clan lo repita. O sea, porque la urgencia de reponer tantas veces ese Francisco. Bueno, dije Francisco por cualquier. Está bien. Me sirve. Y lo que dijimos, ¿qué pasa si el nombre que escogí era de un ex? De mamá, de papá, del abuelo, de la abuela. Todo lo que implica. Sí. Imagínense ¿Cómo ya. lo ves? Ya ni siquiera les tengo que platicar. Es tan oculto que ni siquiera se los platico y ya lo saben. Ok. Luego nos dicen, ¿qué pasa si tengo un nombre con conceptos sagrados? Entonces imagínense cuánta
poca sexualidad tiene María? Cero. Inmaculada. Imagínate llamarse Inmaculada, ¿no? Y luego purísima, pura, Casta. casta. Sagrada. No sé, te lo Entonces, cambio. Pero milagrosa. sí, entonces luego preguntamos por qué tenemos esos problemas. Bueno, ¿y qué les parece si se llama Dolores? No, bueno. Y aparte era de hombre y de mujer, el Dolores, ¿no? Ah, sí. Y entonces, ¿cómo puedo esperar una vida plena y sana si me llamo Dolores? ¿No? Miguel. Ángel. Ay, pero los Entonces, ángeles sí Miguel son Ángel. buenos. Son muy lindos, pero son etéreos. Entonces, a ver, aterrízalos, a veras que tengan dinero, a veras que no se esfumen, ¿no? Entonces se les complica un poco, ¿no? Porque es un concepto muy, es un ángel. Pues un aterrizo, ¿no? Ángel, sí. Sí. Así es. Entonces, también Soy seria. Jesús ya ni les digo, pues lo tengo que cuidar o me tengo que cuidar a los 33 años porque me entra un pánico, ¿no? O imagínense si lo veo por el lado de ser amiguero y que tengo que a todos cuidar, a todos guiar, pues a lo mejor por ahí, pero si tengo que hacer sacrificios, si tengo que sufrir en la cruz y cargar mi cruz. Si me te llamo llamas José de Jesús, bueno. imagínate José de Jesús, Inocente. ¿no? Bueno, pero a lo mejor eres un buen carpintero y... Pero pobre. Indudablemente. Pero pobre. Y bueno, igual San Antonio, San Francisco, todos los esos santos, No, bueno, ya no pues sé. hacen votos de pobreza. Sagrado corazón. Entonces le hacen votos de pobreza y no solamente de pobreza, de castidad, Ajá. Entonces, esa es la importancia de conocer el origen y no solamente porque me pusieron como mi papá, sino también de a qué se dedicaba ese santo o a qué se dedicaba esa persona, ¿no? O por quién, preguntarle, me pusiste no sé, Jesús por, me pusiste Agustín por el santo o me pusiste Augusto como Porque estoy por el como- o porque porque estaba muy cómoda en esa etapa o me pusiste Augusto por el emperador, ¿no? Entonces ya vamos cambiando de Augustos, ¿no? De Agustines. Y bueno, y Rosario ya quedamos. Santo Dios. También el deseo inconsciente de solucionar situaciones dolorosas. Si yo me llamo yo me llamo José y me separaron de mi mamá María desde hace mucho, entonces yo a mi hija le pongo María José, porque entonces vamos a estar juntos siempre. Bueno, fue el ejemplo que se me ocurrió. Y resulta que le pongo Renato o me ponen Renata. Pues habla de que antes de mí se murió un bebé o se murió una persona muy importante para la familia o para el clan y quieren que yo renazca. Bueno, yo no, la persona, porque no es O conmigo. la situación. O la situación de mi novio. ¿Quién es el novio? Era de nuestra época. Entonces, ¿qué pasa si le pongo como mi artista favorito? Si le pongo como Marilyn, Diana,
César o Julio César, Augusto, Luis Miguel, hasta completo, hasta compuesto. Entonces todos tienen una historia detrás. Una pregunta a la... Sí. Yo le puse a mi hija Isabela Ajá. por Isabela Rossellini. Entonces tengo que ver la historia de cómo fue la vida de Isabela Rossellini. O es lo que dijiste tú, que ella nunca va a alcanzar la... Y depende por qué le pusiste Isabela, porque la miraba así por bonita, sí, por... no, sí, se me hacía la actriz o por... Ajá. más bella en ese tiempo, porque es de mi época. Entonces decía yo, esta mujer es lo más hermoso que hay sobre la faz de la tierra, y además el nombre se me hace muy dulce, Isabela. Entonces dije, Isabela por Isabela Rossellini. Entonces, ahí lo que, ahorita guárdamela, Ok. y ahorita les voy a decir, porque no es nada más de ya nos echamos a la basura, tiene su clave, ¿no? Entonces, el nombre significa algo con lo que vibramos. De tanto de repetirlo, acabamos creyendo. Creyendo en eso, y los demás terminan aceptando eso. Él es Max, entonces si él es Max o Maximiliano, Wow. pues entonces, wow, o sea, les digo, no es lo mismo tratar con Maximiliano que tratar con Pancho. Inocencio o con Pancho. O no es lo mismo tratar con Francisco que con Pancho. Entonces, esto acaba por hacer que ocurran situaciones relacionadas con esto. Si él es Max, pues entonces yo voy a esperar que sea Max, ¿no? Max que todos. Y entonces yo le voy a poner eso y los demás van a esperar eso en él. Entonces, si él se lo compra, igual de verdad es Max en muchas cosas. Pero qué tal si por otra cosa no puede despuntar o algo así, pues le va a pesar su nombre, ¿no? Y entonces hay sentimientos de desvaloración, de incompetencia, Porque no le llego. frustración. O sea, ¿cómo le voy a llegar a Jesús, por favor? No, pues qué chino. O por ejemplo, me llamo María José y no es que a mis papás les gustó, y entonces yo solita soy María José. La familia completa, bye. O sea, pregúntame cuando tengo una pareja, ¿no? O cuando me llena alguien, pues si yo soy completa, ¿no? Soy María y José, y aparte, ¿qué familia, no? Entonces, como mi necesidad no es... Y no va a buscar un Jesús porque ya sería incestuoso. Sí. Entender lo que es nuestro nombre, lo que nuestro nombre revela, permite responder a la pregunta, ¿quién soy? ¿Para qué fui traída por mi clan? Entonces, volvemos a esto, entonces investigar. ¿Por qué o de qué se le ocurrió a mis papás o qué necesidad cubrí al llamarme de esa manera? Si hubo alguien más en el clan con ese nombre, o de repente hay papás que inventan nombres, ¿no? Que juntan de letras o Usa Navy. sí. ¿Y eso qué significa cuando es un nombre que está compuesto? Cuando es, por ejemplo, las iniciales o parte del nombre del papá y de la mamá, es como la necesidad de permanecer juntos. Entonces, ese hijo, su labor, ¿cuál va a ser? Mantenerlos, unirlos, vincularlos. Entonces, va a estar siempre de mediador, de que no se me vayan, porque entonces, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, imagínense la carga para ese chiquito. Y sí, yo bien lista no le puse con ninguno de mis ancestros. Y aparte le puede faltar como identificación, como referencia, así como Se van los demás y pierde como estructura. referencia de, pues yo qué, o sea, yo de dónde vengo, de quién soy, y para qué fui traído por el clan. Si
para recortar a alguien, si para sustituir para remediar una situación, Y aparte, ese es así como por encimita, pero si vemos, sacamos en internet los nombres de bebé, pues podemos ver que viene del hebreo, que no sé qué, y que viene del griego, del no sé qué tanto, y entonces ver qué es lo que significa. Uno significa unión, otro significa poderío, otro significa nobleza, certeza. Y entonces cómo investigar, a que sacar cuál es el verdadero sentido de Isabela, y que van a encontrar 80, no van a encontrar uno, van a encontrar muchos. Otra de las cosas padres que podemos buscar es la numerología del nombre. Con eso yo les puedo ayudar. Si me mandan un WhatsApp diciéndome su nombre, les paso su numerología. ¿Y qué es eso? Para la numerología, cada número vibra tiene una vibración, una frecuencia, y entonces es te ayuda para conseguir cosas, significa algo. Entonces, no es lo mismo si tienes un número 1 que si tienes un 4, por ejemplo. Los 4 son como más ordenaditos, más estructurados, los 5 son como más vive la vida, como más sociables. Los 8 son muy inventivos, los 9 son como más de concretar, los 1 son muy líderes. Entonces, cada número tiene una vibración, y si mi nombre tiene determinada vibración, me puede ayudar a enfocar, a ver el por qué soy tan cuadradita, pues si soy 4, ¿no? Entonces, pero eso me sirve mucho para concretar, porque soy ordenada. ¿Es nada más el nombre lo que te mandamos o el nombre completo, Verónica López Rodríguez? Pues puedes mandarme completo y te mando el de Verónica y el de Rodríguez. Gracias. Y si descubro que era un santo y que ese santo se le ocurrió hacer una orden monástica, pero que era de los más pobrecitos y andaban descalzos y estaban enclaustrados, y digo, ay, con razón no tengo novio. Pero bueno, entonces veo eso y entonces puedo tomar la parte que me gusta. Bueno, ahorita vamos a eso. Entonces, ya que si esa misión no me agrada, si me doy cuenta que llevar el nombre de todos mis antepasados me provoca o me forza a ser de determinada manera, soy muy enojón o muy peleonero o algo que no me guste, muy sacrificado o algo así, entonces puedo cambiarlo, puedo buscar incluso a otra, si por ejemplo si es Laura, busco a otra Laura, ¿no? Que a lo mejor no es de mi familia o no era característica de mi abuela, pero sí, esa Laura sí me gusta, ¿no? Entonces puede ser que no sea el santo, sino que sea el actor, ¿no? Entonces, yo soy Laura, pero como la actriz, ¿no? O yo soy César, pero como, digo Augusto, pero no como San Agustín, sino como el emperador, ¿no? Entonces, como comenzar a vibrar, como empoderar el nombre. Pero entonces para lograr eso tienes que primero conocer la real realidad. Por lo menos la que no te mostraron. Porque igual y en tu clan tienes una idea, pero hay como que jalar varios hilitos para llegar a la verdad. Porque a lo mejor tu mamá o tu papá nunca te va a decir que te puso como su ex, porque tu mamá... No, yo me llamo como mi madre. Y también, por ejemplo, buscamos
sí, pues no puedo porque es incestuoso con mi papá, pero entonces me busco al mío, ¿no? Entonces, si mi papá se llama Pedro, entonces me busco a mi Peter, ¿no? Porque como no puedo con él, pues con este sí. Claro. ¿No? Laura, Bueno. bueno, no sé si ahorita o al final, pero hay una inquietud. Una sobrina se casó y el chico cuando se casó se llama igual que su papá. Pero aparte, los suegros de mi sobrina se llaman igual que sus papás. Uy, Imagínate. ¿Ahí qué se les ocurre que puede pasar? A ver. Esto esto lo hace también porque hay algo que no está resuelto ahí, ¿no? Algo que no está resuelto. Entonces el inconsciente nos lleva a que se tiene que presentar la situación para poderla resolver, ¿no? Pero este ser que está repitiendo el nombre y que Todo. da todo, es el que tiene que tomar como conciencia de cómo resolverlo. Si no lo resuelve, entonces vivirás condenado, por así decirlo, encapsulado, en que se repita la historia y se repita la historia. Hasta que me doy cuenta, dejo de repetir. Y imagínate lo que podría pasar ahí, es que mi inconsciente entiende, pues que es otra vez mi papá, ¿no? Y entonces... de él y los de ella, o sea, los cuatro, Se llaman igual. O sea, María, José, José. Sí. Y aparte el esposo se llama igual que el Igual papá. que el papá. Sí. Y ella, ¿no? Entonces ella se llama igual que su mamá. Sí, no, es lo que estoy pensando. Entonces imagínate la necesidad de repetir. Oye, y una pregunta, no tiene que ver con el nombre, pero es una preguntita. Ajá. Si yo, mi cumpleaños es el mismo día que mi suegra, por ejemplo, ¿tiene también una connotación? Completita. En Es que mi envío, hija, su... envío se llama doble. Ah, Y sí. entonces ahora sí que pasas a ser doble de su mamá. Entonces te escogió porque no se pudo quedar con su mamá. No, es el caso de mi hija. Pero parece que ya bueno, tiene mamá. la escogieron porque Pero no se pudo sí, quedar con es su muy mamá. curioso. Gracias. Sí, entonces, ahorita vamos un poquito de ello. Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, es si no me agrada, si no vibra conmigo o no me había dado cuenta, pero se me atora determinada cosa, entonces digo, ay, no será por mi nombre. Ajá. Entonces, buscar, buscar Elisabela, buscar el nombre y entonces resignificarlo. Ajá. Aquí el autor lo maneja como empoderarlo. Entonces, empodero el nombre y si me llamo María, pues sí, Inmaculada, pero el compa dice, pero bien milagrosa, ¿no? Entonces, pues me voy a tener que buscar un Gabriel para... No, porque Gabriel te va a estar dando órdenes. Gabriel te va a estar dando órdenes, tú vas a hacer la sierra. Bueno, eso sí, ¿verdad? No, entonces no, tienes razón, fui una loca. Gabriel no. Gabriel no. Entonces, ¿quién? ¿Por qué no Gabriel? Entonces, ¿quién? Le va a dar órdenes. La va a tener Gabriel a presentar al... Gabriel te van a invitar al... Gabriel y te presenta. Sí, Gabriel le va a Porque le va a presentar Ay, entonces sí, Gabriel. y además le va a presentar al imagínate qué galán, o sea. Oye, pobres hijos, ¿no? Ahora van a llegar, mamá, conocí una chava. ¿Cómo se llama? Sí. ¿Cuándo nació? Dile yo firme. Sí, es así. Fecha de nacimiento. Antes se te ocurrió preguntarle su signo zodiacal, pero no el nombre de sus papás ni cuándo nacieron. Sí. Ok. Entonces, si eso no me agrada o me impide realizar el proyecto personal, puedo cambiarlo, resignificarlo o empoderarlo. O sea, no ya me eché la basura y ya. Ajá. Entonces, ¿cómo puedo cambiarlo? Por numerología, puedo agregar o quitar una... Es como si me pusiera
porque era un nombre artístico. Es lo que yo hice. Ajá. Un alias. Entonces, un alias. Entonces puede ser, por ejemplo, mi numerología no va conmigo, que es, les voy a poner un ejemplo. Entonces yo me llamo Elena. Ajá, mi segundo nombre es Elena. Entonces esta numerología da 8. Si a mí no me conviniera el 8, que sí me conviene, si no me conviniera el 8 le puedo poner Elena. Ajá, y entonces ya da 4. O me puedo poner Doble N, ajá, o doble N, ajá. Entonces, como moverle. Da hasta otra vibración. ¿no? Exacto, Helen, que Elena, ¿no? Entonces, Elenita, ¿no? Entonces, ojo, es muy importante también que no hablemos con diminutivos, porque si soy no es lo mismo que hablen con Laura que con Laurita, que con Francisco que con Paquito. Ajá. Entonces, cuando es chiquito el niño, pues es viejito y pues es pequeñito. Carlitos. Estoy minimizando a la persona. Entonces, yo no voy a reconocer que ya creció. Claro. Ajá. O les digo, no es lo O mismo seguir hablar haciendo con lo que dices, no quieres Francisco, que crezca. infantilizarlo. Ajá. Pablito. Ese es mi Pablito. Mi Janita. Entonces, pues imagínate Alejandro, ¿no? Alejandro, le puse Alejandro pues por un emperador o por Alejandro Magno, que no es lo mismo con Alejandro que con Janito. Sí, estoy Sí. Janito. Entonces, ¿cómo lo voy a...? Ay, ma, es que no me sale el negocio. Ay, Janito, pues... Ay, no, a ver cómo. Ay, luego a ver cómo le hacemos, ¿no? Yo te ayudo, ¿ves? Sí, o sea, yo también. Entonces, Que no, no puedes. Alejandro, ve y haz el negocio. A cómo ve. Entonces, ¿sí me explico? Sí. Y entonces lo puedo cambiar también. Si de plano odio, me llamo Inocencia, entonces le cambiarle. Sí. Pero cuando dices... Puedo cuando hablas de decirme cambiar- Hino, o o me puedo decir, me llamo Luna. Elegir. Claro. Puede ¿Y quién ser. va a saber? Todo qué puede cambiar. Todo lo podemos A lo mejor para mi certificado de maestría no voy a tener que seguir siendo Ese es Inocencia, ¿no? Pero ese, ¿quién tantos lo van a ver? Porque además, si lo cambias para tu inconsciente, cambias todo el Todo, sentido cambias que de tiene vibración. el programa y el proyecto sentido, la visión. Entonces, eso es sanador. Porque ya el que me digan, te llamas Noemí, ¿no? Y para mí ya me significa Noemí, no mi nombre de sacrificio, socorro. Exacto, Dolores. Socorro, Dolores. Por eso las Dolores son Lolas, ¿no? Para no ser dolor. Para no ser Dolores. Entonces, no es lo mismo una Lola que un Loles. Ni las Lolas. Dolores. Ahora que si ya le ponemos Lolita, ya van con otra connotación. Entonces, vamos viendo cómo va Podemos cambiando. empoderarlo, cambiarlo. No es lo mismo que me llame, si no me gusta el rosa, pues puedo ponerme Rose o otra cosa que yo Si le significa. signifique. Ajá. Entonces, eso es cambiarlo. Cambiarlo de plano es cambiarlo. O de una letra o varias, o de plano. Yo tengo una pregunta. Sí. Yo me llamo Consuelo Ajá. y siempre me cambian el nombre. Siempre. Pero en muchas partes diferentes al mismo nombre. ¿Qué parece socorro? O sea, ¿qué? Pues lo que perciben, lo que connotan. Sí, ahí son varias cosas. Lo que pasa es que tenemos la compañera también se lo cambia. Entonces hay que buscar, porque a veces, ayer estaba escuchando a un autor, se llama Raúl
Durán. Es un español que se dedica a todo lo que es este nombre. Hay un especialista que antes era desde la Grecia antigua que se llama onomaturgo. Y este onomaturgo era el especialista en poner nombre. Y entonces iban las personas pues, adineradas a decirle, a ver, ¿cómo le pongo a mi hijo? Y entonces él hacía el estudio transgeneracional, numerológico. Antes, bueno, ya después este hombre se dedica a hacerlo mediante la cábala. Y entonces ve, porque cada letra tiene una vibración. Y hay vibraciones amables, y hay vibraciones duras, y hay vibraciones empoderadas. Y depende cómo las coloques en el nombre, significan tal o cual cosa. Pero como no nos vamos a ir, bueno, como quiera, en un onomaturgo, pues nos vamos a empezar con de la numerología, ¿no? Okay. Y entonces, resulta que hablaba de una persona que todo el tiempo le cambiaban el nombre. Y resulta que bíblicamente eran hermanos. Y los dos fueron esposos de la misma mujer, ¿no? Entonces, pues hay que buscarle a lo mejor también por ahí, ¿no? De dónde viene, qué significa uno, qué significa el otro. Y por ejemplo, en tu caso, pues Consuelo es así como de apapacho, como de que a lo mejor ha sido la historia de tu vida, tener que apapachar y sea cierto. Y te lo cambian por Socorro porque Socorro es como más exigencia, como más urgencia. O sea, es lo mismo pero más urgente. A mí, Sálvame. si me dicen otro nombre, es Patricia. Oh. Algo tiene. ¿Cierto? ¿Y cómo Se te siente llamo? como Pilar. Me cambian a Pati. ¿Por qué? No sé. ¿Qué chistoso? O sea, Pili Pati, pero no sé Pero nunca me dicen Juana, Petra. No. Pati. ¿Cómo lo he hecho? Y amigas de toda la vida así de que, ay, sí, ay, Pati, ay, perdón, Pili. Ay, pero lo primero que se les viene a la cabeza es la... Sí. Algo tiene que ver Pilar con Patricia. Sí. En algún lado. En algún lado. Ayer vi el Patricio, al rato se los leo completo. Ay, a ver. Para que vean en qué... ¡Qué curioso! Ella me llamaba la atención que siempre fuera Patricia. Ajá. Pero ahora... Pero que dos. Oh, qué coincidencia. Estamos aquí. Tú curiosa. Muy curioso. Ajá. Entonces, Qué chistoso. entonces, bueno, cambiarlo, resignificarlo, que es ver, ok, me pusieron, lo que dijimos hace rato, me pusieron Antonia por bueno, entonces mejor por la emperatriz, ¿no? O por la Antonella. ajá, o por cómo me lo dice. Ajá. Y entonces ya voy a ver Leer otros entre líneas. matices. Ajá, voy a descubrir como La realidad. la realidad, la verdadera. Ajá. Entonces, por ese lado. Otro, buscar personajes históricos con ese nombre, antiguos o a lo mejor estaba de moda, porque por eso le puse en un tiempo, ahora los niños pequeños son, bueno, ahorita ya son creo que patricios y Gracias. Pues es según la novela en sí. Sí, exactamente. Les digo que 90, 210 eran Brandon, Dylan. Brandon y Dylan hay 28,000, ¿no? Luego crecieron más y entonces luego fueron Santiagos y Sebastianes. Y Diego. No, y Diegos, hubo una Leonardo, 28,000 en la escuelita con el mismo nombre, Sí. ¿no? Y así van como por modas, pero de todas maneras ver de dónde lo sacaron. Creo que
te ayuda mucho que no te vayas con la historia que te cuentan tus padres. Esa es la historia que se contó esa persona, Ajá. ¿no? Para darte o darnos o asignarnos nuestro nombre. Pero tómala y, como dice Laura, busca detrás de esa historia, las emociones con las que te lo cuentan y te lo ponen, ¿no? Porque esas emociones también son emociones que vienen transgeneracionales, o sea, de nuestros abuelos, porque ese ser también trae un nombre, ¿no? Designado. Entonces yo creo que nos sería muy interesante, como dice Laura, la historia que te cuentan, el sentido, el significado social que tiene el nombre, y luego ya el sentido que para ti es. Entonces, si aunamos todo eso, ¿sí? Así es. Aunamos todo eso y lo empoderamos o lo resignificamos, pero ya porque no es lo exactamente, pero ya lo hago mío. Y entonces acepto. Si mi consigna al llamarme Fortuna es conservar la fortuna, aunque sea el nombre, entonces el ver cómo, ok, sí, y yo soy bien afortunada, ¿no? Y reconocer esa parte padre de mi nombre, ¿no? El resignificarlo para mí. Sí. Y entonces bien orgullosa, sí, soy Fortuna o soy Fina, ¿no? No. Bueno, soy a lo mejor no soy Josefina, sino soy Fina, ¿no? Soy José. José. No, pero ya es nombre. No, ¿O te gusta hacer Pepina? Pepina. O Pepa. Hay que Pepa, una amiga de las Pepas. Sí, ser más español. Bueno, el chiste es que a mí me resuena y a mí me gusta. Bueno, y entonces también que me sirva para mi proyecto personal. O sea, gracias por darme la responsabilidad de recordarte a mi bisabuelo, pero yo soy yo soy Pedro y soy Pedro el Grande. Y empoderarlo. Y así nos podemos empoderar. Les digo, si de plano nomás no me gusta, nomás no va o me choca o algo, entonces puedo cambiarlo completamente. O ponerme mi nombre artístico. Y mucha gente lo hace. Ah, claro. Yo tengo una prima que se llama María del Refugio. Entonces, la mamá le decía Cuca, Cuquita y Cuca, y para todo el mundo era Cuca. Y dijo, se acabó la Cuca. Soy Mari. Y a ella le va Mari. Y a ella le gustó, ¿no? Porque ahora se identifica con esa. A lo mejor de chiquita sí fue esa, de adolescente fue otra, pero ahora soy esa, ¿no? Como asumiendo. Y si no quiero que me vean como chiquita, pues entonces, o no quiero seguir perpetuando mi hijito pequeñito, entonces llamarle su nombre completo y su nombre real, ¿no? Y a lo mejor va a pensar que estoy enojada si le digo César Augusto. No, a mí mi hijo tenía como 10 años. Cuando era chiquito le decíamos Turín y viene de Arturo, de Arturín, Turín. Y luego yo, Arturo para acá y Arturo para allá. Y me dice, ma, ¿por qué ya no me dices Turín? Dime Turín. Ahorita va chiquito. Pero ahorita tiene 16 años y sigue diciendo Turín. No, Y toda la familia le dice Turín. Porque aparte como es así bonachón y es así apapachador, entonces como que se gana el Turín.
Y es como chocolatona, así padre. Es como chocolatiza. Está padre. Sí, Como lindo, como dulce. así es. Como dulcecito, como gratificante, como turín. Está bien. Sí, cierto. Sí. Sí, sí. Oye, pero va a ser el turín Está para rico tu nombre. Eres Turín. quieres casar con. No, pues empalagoso, porque no. Pero no es una palabra. Bueno, Porque es como se me llama. el No es cierto. entonces, pues ahí sí le sigues diciendo Turín. Ahora sí que allá tú, mientras quieras que sea Turín. No, ya le voy a decir Arturo. Y también revisar, en este caso, por ejemplo, revisar un poco por qué le puse. ¿Cuál fue de verdad mi verdad verdadera para ponerle así? No, bueno, a mí sabes que me checa que no le digamos Arturo. Porque es el bisabuelo, el abuelo, el padre, ya sabes. Entonces, el niño tenía, te juro, un mes y se llamaba bebé. Porque era una pugna entre el papá y yo, que Juan, que Pedro, que ese, que pues ninguno le convencía. Hasta que de plano, por otra razón, tuve que dar un nombre porque lo iban a registrar en un lugar. Y dije, ay, ya, el único que quiere este menso es Arturo. Entonces le dije, bueno, mi hijo se llama Arturo. Y llegué con el papá y le dije, tu hijo se llama Arturo Gutenberg como tú. Ah, muy bien. Ya sabíamos los dos. Esto es bien grueso, ahorita lo vemos desde la vida, porque es la manera que es un hijo reconocido. Entonces, si tú le hubieras puesto Pedro, o le hubieras puesto Juan, como tú dices, entonces no lo hubiera reconocido tan bien. O sea, aunque fuera su hijo y aunque todo, pero el clan no lo hubiera reconocido. Y entonces es la manera de decirle, sí, eres Arturo, pero como todos, pero tú eres Turín. A lo mejor conviene decir Entonces, puedo por esa connotación. Sin embargo, ¿qué tanto eso no lo minimiza? Yo tengo una duda. Ajá. No, duda y no sé qué tanto nosotros que le ponemos el nombre, le asignamos el nombre y que lo vamos haciendo consciente, en este caso Hilano, que está siendo consciente el por qué le puso o el para qué le puso ese nombre, podemos hacer todo. Más bien por qué, no para qué. No, es que Es para O sea, la conciencia fue por qué. Sí, no, la conciencia es para qué. Porque para qué fue para que lo reconociera. Porque si tú le ponías otro nombre, iba a provocar un conflicto. Sí. Porque no iba a aceptar a tu hijo. exactamente. Entonces, para que tu hijo sobreviviera y como primogénito, No, Y porque además porque además, y como hombre, es hombre único. pero es importante para tu hijo que fuera reconocido por su padre y Que no aceptado por el por su abuelo, padre por el bisabuelo. y por todo el aceptado. clan. Entonces no fue de a gratis. No, por eso es el para qué. Pero a esto, ahí va mi pregunta. Nosotras ya sabiendo, por ejemplo, en este caso con Pilar, ¿no? ¿Para qué le puse el nombre? ¿Puedo yo liberar a mi hijo de toda su situación? Ay, eso me urge. Porque Eso no es nada era- lindo. Eso lo puedo hacer, porque cuando soy consciente y lo hago yo misma con mi nombre, está genial. Pero a lo mejor mi hijo, por más que le platiquen, no lo va a hacer. va a decir, ay, más está loca, ¿no? Entonces tú puedes hacerlo. Tú porque es tu hijo. Y tú al hacer conciencia de para qué lo hiciste, entonces puedes hacer todo un ritual para presentarle a tu marido todo energético. Sí. Se lo presentas, que lo reconozca como su hijo, que es Arturo, pero es él es Arturo. Arturo, Ajá. no esos No Arturos. esos Arturos, es este El rey Arturo. Arturo, no. Ajá. Y Es eso, Arturo como el rey Arturo, o es Arturo como... y entonces eso también
generará una sanación y Por liberación. supuesto, porque Porque entonces nosotros estamos poniéndole nombre y nosotros le quitamos esa misión. ¿sí? le quitamos esa misión. Y entonces tú ves con buenos ojos que tenga su propia identidad, su propia personalidad. Y cuando tienes permiso de mamá, Claro. despegas. Y cuando tienes permiso de papá, eres exitoso. Sí. Entonces lo haces energéticamente y por supuesto que... Yo puedo energéticamente hacer que el papá lo reconozca como Arturo. Se lo presentas, o sea, y le dices, ajá, y entonces tú ves cómo lo hace, a lo mejor a regañadientes o a lo mejor muy... Fuerza energética. Y tú te conectas con esa fuente, como dice Laura, y aun cuando no esté el otro ser, estás conectado con esa fuente que Exacto. también es la fuente. Así es. Y entonces si tú te estás dando cuenta es porque tienes permiso de hacerlo. Y aparte si es tu hijo, entonces más, mi permiso tienes que pedir. Y hasta menor de edad. O sea, yo creo que aunque, por ejemplo, aunque todavía no trabajes con ella, aparte lo de la energía con el marido, el papá, que tú lo trabajes desde ti con tu hijo, ya estás generando esa confianza, ese poder que vas a salpicar. Porque a eso me refería con es mi Arturo, o como es como el rey Arturo. Yo le puse Arturo por el rey Arturo, no por su abuela. Ajá. Pero tampoco con rencor, sino también por su abuela, Claro. para que lo reconozca. Claro. ¿No? Porque es muy importante que reconozcan a mi hijo, Claro. ¿no? Que Claro. es su padre. Que su papá está solo. Pero además, Y aparte tener la fuerza. Es No, yo- más por ahí, para tu mí. hijo es fuera legal, un niño legal, o sea, que existe, no escondido. ¿ah? Exactamente. Eso es muy No, y la fuerza que le da la mamá, lo que acabas de decir, o el papá. Los dos, o sea, tomamos de mamá todo lo que es el permiso, la contención, y de papá lo que es salir afuera, el éxito, los negocios, la prosperidad, todo eso lo tomamos de papá. Entonces, si mi papá no me acepta, pues entonces no tengo permiso, me tengo que quedar con mi mamá. Y si sigo siendo Panchito, pues entonces me voy a quedar ahí con mi mamá, no puedo salir a ser hombre, a realizar mi misión, igual de mujer, ¿no? Sí. Entonces, necesito empoderarme y tener el permiso y la bendición de mi mamá. Ok, ya te crié, ya tienes mi bendición, pero vete al mundo. El papá es el que te lleva al mundo. Puedes volver, pero allá tienes tu lugar, tu misión, ves por tu propia familia, ves por tu propio... Como las pajaritas, Sí. ¿no? O sea, órale, huélele, mijo. Claro. Le doy alas, pero huélele. ¿Sí? Y todo esto, todo esto que estuvimos platicando, esto es muy chiquito, ¿no? Lo vemos desde una terapia, no sé si la han escuchado, bueno, ya hasta la estudié, que es la biodescodificación. Esta biodescodificación es algo que ahorita me imagino que lo han escuchado, está muy en boga porque es un concepto que trabaja desde 3 vertientes, ahorita lo vamos a ver. Entonces es un método de consulta de carácter humanitario, de humanismo, es como vas pensando en la particularidad, en donde se acompaña a la persona a encontrar esos programas, desde con el nombre hasta cómo te programaron tus ancestros y tus papás, para qué funcionas, o sea, si eres foco o eres silla. Entonces, si te estás peleando por ser foco y eres silla, pues no vas a fluir, no vas a florecer, ¿no? En cambio, si descubres tu misión, pues puedes ser silla para muchas cosas, ¿no? Puede ser foco para muchas otras.
Entonces, Claro. desde ahí, Claro. ajá. Entonces, sin pelearte con lo que traes, sin pelearte con tu clan, a tomar todo lo que te corresponde, lo que te empodera y drenar lo que no te gusta tanto. Ajá. Y eso se hace como tomando conciencia. ¿Cómo vamos a tomar conciencia? Dándome cuenta. Ajá. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Pues así, investigando. Cuando algo no me late, cuando algo no va conmigo, desde el nombre hasta mi dolor de panza. Ajá. Algo no está bien, algo sucede aquí. Que antes, pues es que fluí con eso 40 años, pues ya no, y se vale, ¿no? Y entonces o sea, sé que todas las terapias, lo que pretenden es que nos pongamos en coherencia. ¿Qué es esto de la coherencia? Pienso azul, siento azul y hago azul. Ajá, porque por lo regular pensamos azul, hacemos morado y sentimos verde. Ajá. ¿Y hacemos qué? Y hacemos verde. Ajá. Y entonces, y luego nos preguntan por qué les duele la panza. Entonces, ¿sí? Entonces, eso. Ahí está, es la verdad. Entonces, no es una terapia, es una forma de vida. Es algo que voy a estar al pendiente. Si nosotras estamos aquí, es porque ya es hora. El clan nos dio esa misión. Y entonces, cuando nos dan una misión, no solamente te dicen ¡ten!, ¿no? Sino te dan la caja de herramientas. También, porque te dan la fuerza, te dan el permiso y la caja de herramientas, porque tú lo vas a poder solucionar. Lo que pasa es que no sabemos cómo, pero como somos, esa partecita, si a nosotros es a las que nos vibra, nos inquieta, es porque somos una parte que se llama buscadores. Y entonces, como buscadores, ya le hemos hecho a 28,000 cosas. Y es algo que te va a traer, como que te va, en mi caso, te ayuda a juntar todo eso que has buscado por todos lados. Ya, es como cuando estás armando un rompecabezas de 500 piezas y en las azules, las blanquitas, las oscuras, pero llega una piececita que colocas y dices, ¡ah! Estoy armando un paisaje. Y entonces ya comienzas a saber qué estás haciendo y las piezas se van acomodando. Entonces, esto es la biodescodificación y es parte de la sintomatología. ¿Qué es eso de la sintomatología? Lo mismo es que me duele el dedo gordo del pie derecho, ese es un síntoma, a que tengo cáncer, o a que tengo problemas con la menopausia, o que tengo gastritis, o que se me va el dinero, que no encuentro novio, que todo eso Se me relaciona mal. exactamente, todo eso se ve como síntoma. Y entonces vamos a buscar, desde la bio, ese síntoma que tienes es la mejor respuesta que tu cuerpo o tu energía encontró para resolver el problema. Entonces, ¿cómo? O sea, no me ayudes, ¿no? Si ¿cómo va a ser mi solución pesar 30 kilos más? ¿No? No me agrada. Bueno, pues entonces, ¿qué está pasando ahí? Y entonces vemos que es un programa, ya buscándole, que es un programa de protección, porque me siento insegura, porque la grasa me sirve para... Es power, kilos power. Sí, para aguantar, ¿no? Me sirve ¿para qué me está sirviendo? Entonces, yo no voy a adelgazar por 80 dietas que haga si no encuentro cómo me siento segura. Que ya no me peguen, no siguen, pues me quito. Pero para ese me quito no es me quito y ya, sino tiene que pasar varias cosas y decirle a mi cuerpo, hey, ya me quité, ya. Y entonces, ¿de verdad? ¿No te vas a volver a poner ahí? Entonces,
ya puedo bajar los 30 kilos. Y entonces sí, hago la dieta de la luna y bajo los 30 kilos así. Ajá, porque ya resolví. Mientras no voy a poder, porque si sigo aguante y aguante y aguante, si yo no puedo perder kilos, porque entonces ya no voy a aguantar. ¿Sí me explico? Sí, sí. Entonces, eso es. Entonces, estudia la sintomatología y como qué hizo mi cuerpo, qué hizo mi psique para adaptarse. Ajá. Si yo mis problemas son económicos, bueno, esa es la respuesta a qué. Bueno, pues que asaltan, que si tengo dinero me secuestran, mejor no tengo. Ajá. Entonces, ¿cómo le voy a decir a mi cuerpo, a mi psique? Tranquilo, tú dame el dinero y yo lo controlo, ¿sí? Entonces, es completamente, no es un cambiecito, es un cambio de paradigma. O sea, es romper ese paradigma y pasarte al otro. Porque estamos acostumbrados a que, por ejemplo, con una enfermedad hay que luchar contra la enfermedad, hay que quitar el síntoma. Entonces, si matas al mensajero, ni siquiera entendiste qué te dijo, pues van a seguir llegando mensajeros, hasta con armadura para que no lo mates. ¿Sí? En cambio, a ver, ¿qué me quieres decir? Lo descifras y entonces ya no llegan más mensajeros, llegan más síntomas. Por eso es un completo cambio de paradigma. Y bueno, los síntomas son físicos, emocionales o transgeneracionales. Resulta que el problema lo tenía el bisabuelo y mientras no le doy esa luz o no me doy cuenta de ese drama familiar, porque cuando se repiten los dramas familiares es porque no se han abierto, porque siguen siendo secretos, porque sigue estando escondido. Cuando yo le doy luz como buscador, le doy luz, encuentro, a ver, ¿qué pasó aquí? Pues que fue un hijo no deseado, o que fue un hijo no reconocido. Bueno, pues entonces, ya, yo lo reconozco, le doy su lugar energéticamente. Y entonces, si estamos aquí y ahora, es porque estamos listos, porque es tiempo de encontrar esa presencia, ¿no? Y aquí, o con el perro, la vas a encontrar. Entonces, con esa certeza. Sí. Ok, entonces, pues, aquí estamos. Les dejo mi teléfono. En el WhatsApp, si me mandan su nombre completo y les mando las 2 numerologías para que pues comiencen con la vibrada y vean esa invitación, que comiencen a empoderarse con su nombre y ver qué es lo que no me gustó, qué es lo que sí acepto, y órale, va, yo puedo, ¿no? Con esa confianza. Gracias. Empoderarse. Muchas gracias. Gracias.